ustedes se fijan en el libro, ¿no? Los sistemas de alma llena en el capítulo 8 del libro de Flies, ¿sí? Hace una definición de lo que son los esfuerzos internos, ¿sí? De lo que son los esfuerzos internos, y se ve todo este capítulo de Flies, que es la otra mitad de isostática 2, una mitad es reticulado y la otra mitad son los esfuerzos internos. Yo lo que quisiera es que el concepto de lo que son los esfuerzos internos, que es esta demostración que se hace aquí, explicárselas como una aplicación de lo que ya hemos visto. ¿Cuál aplicación? Nosotros vimos en la introducción lo que era la traslación de una fuerza. Vimos y dijimos, si tenemos una fuerza P en un punto determinado, ¿sí? Que está aplicada a un cuerpo rígido. Y después dijimos, si en un punto B aplicamos un sistema de fuerzas nulo, este sistema de fuerzas nulo aplicado en este punto, que podemos hacerlo por el tercer principio de la estática, que es posible agregar o quitar un sistema de fuerzas nulo. Y después dijimos que esta fuerza inicial más esta otra fuerza forman un par de fuerzas, ¿sí? Forman un par de fuerzas. Y por lo tanto, sin haber modificado el efecto sobre el cuerpo, porque aquí lo que hemos hecho es agregar un sistema de fuerzas nulo, lo que tenemos de origen en este cuerpo rígido, ¿sí? Lo que tenemos de origen era una fuerza y al final tenemos la misma fuerza trasladada a una cierta distancia ¿sí? Más un par de fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza trasladada y un par de fuerzas. Y decíamos acá que la conclusión es que la traslación de una fuerza paralelamente a sí misma, que es lo que hemos hecho, esta fuerza que estaba acá, la hemos trasladado acá paralelamente a sí misma, implica la aparición de un par de fuerzas, ¿sí? Ese par de fuerzas tiene la intensidad y sentido, es igual al momento que produce la fuerza trasladada respecto al punto de donde es trasladada. Entonces, eso es lo que el fundamento de la aplicación que quería hacer. Entonces, vamos a ver nuevamente esto, ¿ok? Entonces, si tenemos un cuerpo rígido e indeformable, como este, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar aplicación de la traslación de una fuerza a la definición de esfuerzos internos. Los esfuerzos internos que vamos a ver cuáles son. Entonces decimos que tenemos un cuerpo rígido e indeformable que tiene un tiene unas acciones externas, ¿sí? Tiene unas acciones externas. Y vamos a poner un sistema de fuerzas externos cualquiera, ¿sí? Supongamos que este elemento tiene acciones externas. Tiene un sistema de fuerzas externas.
N fuerza, ¿sí? Un sistema de fuerza. Además, este cuerpo, este elemento estructural, ¿sí? Está de alguna manera sustentado, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en el último capítulo, ¿sí? De alguna manera está sustentado. Y por lo tanto, al haber unas acciones, va a haber unas reacciones, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que además tenemos unas reacciones, ¿de acuerdo? En cada uno de los puntos. Les pido, por favor, que entren a tiempo. La verdad que me distrae estar aceptándolos a cada uno. Por favor, entren a tiempo. Siguen entrando. Si no, lo voy a cortar y ya no van a entrar más. Entonces decíamos que también existen unas acciones y existen unas reacciones en cada uno de los puntos de apoyo. Vuelvo a decir, temas que vamos a ver en el último capítulo. El concepto es que este elemento, el elemento estructural, está en equilibrio. Reacciones, entre acciones y reacciones. Imaginemos ahora que como vimos en el reticulado, ¿no es cierto? Hacemos un corte a la estructura, en alguna parte, ¿sí? Hacemos un corte a la estructura por algún lado, un corte cualquiera. Y lo voy a hacer incluso inclinado. Cortamos la estructura. Y tenemos en la estructura, y les muestro este dibujo que es más, está mejor hecho. O sea, tenemos una parte de la estructura y si hacemos un corte de esa estructura, vamos a tener una sección genérica de la estructura, ¿sí? Si es una viga, será una sección cuadrada, ¿no es cierto? Si es una columna, puede ser una sección rectangular o circular, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos unas acciones, tenemos unas reacciones, ¿sí? Y lo que tenemos ahora que hacer es en el eje que pasa por el centro de gravedad de este elemento. El centro de gravedad es nuestro próximo capítulo, ¿sí? En el centro de gravedad tenemos un eje que coincide con los sucesivos centros de gravedad del elemento, ¿sí? Entonces voy a tratar de dibujar acá lo que es cada una de las secciones, ¿sí? Tiene un centro de gravedad. Voy a tratar de dibujar un centro de gravedad que supongamos, ¿no es cierto?, es este de aquí. Ese es el eje, ¿sí? El eje del centro de gravedad. Vamos a hacer más ancho, ¿sí? Este acá es eje centro. Ya vamos a ver los centros de gravedad. Muy bien. Al ser un sistema en equilibrio y hemos roto el equilibrio como hicimos en el reticulado, también aquí hacemos un corte, ¿sí? de esta sección y rompemos el equilibrio. Y fíjense que lo que hicimos en el reticulado era encontrar, ¿sí? Encontrar esta resultante izquierda y también
y con esa resultante izquierda lo que hacía éramos equilibrar en las barras donde habíamos hecho el corte para aplicar el tema de Coulomb. Acá también, ¿sí? Vamos a suponer que determinamos cuál es la resultante de las fuerzas que están a la izquierda de este corte. Entonces vamos a poner una resultante y vamos a decir, supongamos que esta es, ¿sí? la resultante supongamos que esta es la resultante, ¿cierto?, de la fuerza a la izquierda de ese corte. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar la traslación, o sea, lo que vimos anteriormente. Vamos a aplicar esta traslación. Vamos a trasladar esta fuerza, ¿a dónde? Al punto del centro de gravedad de la sección. A este punto acá. Supongamos que este es el centro de gravedad a este punto. Voy a hacer un poco más chico. A ese punto. Vamos a trasladar la fuerza. Esta fuerza, ¿sí?, que es la resultante izquierda, voy a hacer un poco más chica para poder descomponerla, ¿sí?, a esta resultante la vamos a trasladar a este punto. Si nosotros trasladamos a este punto esta resultante izquierda, ¿sí?, aparece un par de fuerzas. Y es como si, vamos a hacer el procedimiento que vimos allá, como si en este punto agregáramos un sistema de fuerzas nulo, ¿sí? Y esta fuerza, que es un sistema de fuerzas nulo, no hemos modificado el efecto, pero sin embargo, esta fuerza y esta fuerza, estas dos fuerzas, forman un par de fuerzas, ¿de acuerdo? Forman un par de fuerzas. Entonces, esta fuerza que está acá ya no está más, ¿sí? Vamos a decir que esta fuerza ya no está. Esta ya no está. Esa fuerza ya no está. Y está esta fuerza más un par. Entonces vamos a significar ahora, vamos a dibujar un par de fuerzas. A ver, con este, vamos a significar acá que hay un par de fuerzas. Entonces, y este par es un par de fuerzas de la resultante izquierda, que lo voy a llamar MI. Y MI va a ser igual, ¿sí? MI va a ser igual a la fuerza que teníamos en este punto por la distancia que hemos trasladado hasta acá, ¿sí? Entonces, por esta distancia, y esta la voy a llamar DI de izquierda. Entonces, este MI, este par de fuerzas, ¿sí? MI, MI va a ser igual a la RI por DI, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado en el punto del centro de gravedad del corte en el eje que teníamos de los centros de gravedad, ¿sí? En el eje de los centros de gravedad tenemos esta fuerza más este par. Bien. Ahora,
si ahora descomponemos, voy a reemplazar este corte por, por un corte, porque lo necesito plano, lo voy a reemplazar por un corte plano. ¿Sí? Lo voy a reemplazar para que se vea mejor por un corte plano. ¿Sí? Ese es el corte. Ahora, a esta fuerza que vuelve a ser, esta fuerza vuelve a ser la resultante izquierda trasladada, ¿sí? Ya no está esta fuerza. Ya esta fuerza que estaba acá, ya no está, ¿sí? Está solamente la fuerza, esta fuerza ya no está, ¿sí? Le voy a poner la X ahí. A esta fuerza que está trasladada, la voy a descomponer. ¿Se acuerdan cuando descomponíamos una fuerza? ¿Sí? La voy a descomponer en dos direcciones. Una dirección que es paralela a este plano, ¿sí? Que es paralela a este plano. Y en otra fuerza que es perpendicular al plano del corte. O sea, vamos a descomponer a esta fuerza que es la resultante izquierda que está aplicada en este punto del centro de gravedad, la vamos a descomponer en dos fuerzas. Una que está contenida en el plano y otra que está perpendicular al plano, ¿sí? Entonces vamos a descomponer esa en dos fuerzas, una que está contenida en el plano y otra perpendicular. Esta es la perpendicular. Le voy a cambiar de color para que le veamos mejor. Va a ser esa. Y otra que está contenida en el plano, es decir, estamos trazando paralelas, ¿sí? Paralelas para formar el paralelogramo de fuerza. Estamos trazando una paralela por aquí y ahora tenemos que trazar otra paralela por el otro extremo. Una paralela, voy a cortar esto. Estamos trazando, este es el plano, esta es la paralela al plano, esta es la perpendicular y sobre esta, sobre el extremo o el origen, voy a trazar la otra. Y hemos formado un paralelogramo de fuerza. Y por lo tanto, tenemos otra fuerza que está contenida en el plano, que está aquí, que también le voy a cambiar el color para que lo veamos, ¿sí? Estas serían las dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, a esta fuerza que está acá, por un lado tenemos el par, ¿sí? Y por otro lado tenemos, ¿sí? Una fuerza que es perpendicular, que es esta. Lo voy a llevar acá al MI. Esta fuerza está perpendicular al plano y esta fuerza está contenida en el plano. ¿Sí? Entonces, como hemos descompuesto la RI, ya tampoco está la RI, hemos suplantado el efecto de la RI por, por la fuerza descompuestas, que son esas dos fuerzas, ¿sí? Hemos descompuesto, y esta RI de acá ya no está. ¿Y qué me ha quedado de todo esto? Me ha quedado este par, me ha quedado esta fuerza perpendicular al plano y me ha quedado esta fuerza contenida en el plano. A esta fuerza que está perpendicular al plano la voy a llamar NI y a esta fuerza que está contenida en el plano se la voy a llamar Q sub I. Entonces tengo una NI, ¿sí? Y una Q sub I. Entonces esta de acá es la NI y esta de acá es la Q sub I.
Ok. Ahora, pregunto, si esta es la resultante izquierda, ¿cuál será la resultante derecha? ¿Quién me responde? Va a ser va a seguir la misma recta de acción, pero en sentido contrario. Y la misma Perfecto, intensidad. perfecto. Muy bien. Esos son los conceptos muy importantes que quiero que estén muy claros. Bien, ¿cómo es tu nombre? Nicolás Prestel. Ok, pues. Yo voy anotando lo que me contesta. Entonces, quiere decir que una fuerza igual y contraria por esa propiedad de las fuerzas que están en equilibrio, esta será una R, la resultante a la derecha, ¿sí? Esa será la resultante a la derecha. Quiere decir, ¿no es cierto?, que si trasladamos, si trasladamos esta fuerza aquí, ahora, ¿sí? La trasladamos acá, vamos a copiar. Si trasladamos esta fuerza aquí, ¿sí? Esa resultante, va a aparecer otro par, ¿sí? Esta vuelve a ser la RD, la resultante a la derecha, ¿sí? Y obviamente desaparece, voy a hacerlo más grande esta X para mostrar que ha desaparecido esta R ha desaparecido. Bueno, lo voy a hacer más grande. Y esta ha desaparecido. Y también al trasladarla, esta RD, ¿no es cierto? Al trasladar esta RD, también va a desaparecer. No, el término no es desaparecer, es que la voy a reemplazar por ese efecto. ¿Sí? La verdad que desapareció. Ok. Entonces, esta RD, al trasladarla ya no está aquí, sino que está aquí. Y nuevamente a esta RD la vamos a descomponer, ¿no es cierto?, en una perpendicular y en una contenida en el plano. Por supuesto que me va a dar esta misma, ¿no es cierto?, de sentido contrario, esta misma de sentido contrario, eh, esta está, esta está en este punto y esta está en este punto, ¿sí? Y esta sería la componente perpendicular que sería la ND, ¿sí? Que sería la ND. Y también, ¿sí?, sería una fuerza igual y contraria a esta de este lado de acá. O sea que la R derecha también está descompuesta, sí, en esas dos. Y por lo tanto, también esta RD la hemos reemplazado por el efecto, ¿sí?, de las dos fuerzas componentes, una perpendicular al plano y otra eh, eh, contenida en el plano del corte que hicimos el equilibrio. Y obviamente también ha aparecido otro par de fuerzas que también será de sentido contrario. Y este será el MD. Este será el MD. ¿Sí? ¿Qué nos quedó? Nos quedó este par de pares, ¿sí? Este par de pares MI, MD, el Q sub I y esta
esta la fuerza de acá es el Q sub D. Este el Q sub D. Q sub D. ¿Sí? Este el Q sub D y este el MD. Y este es el ND. Bueno, entonces tenemos, en definitiva, esto lo voy a repetir abajo, ¿sí? Esto nos ha quedado en este corte, nos ha quedado esto, 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 no sé si... Bueno, se vino con una fuerza más. Me falta el Q sub, perdón. El Q sub D. Que es esto. Están sobre el mismo plano, yo lo voy a dibujar un poquito afuera. Entonces me ha quedado el par de pares, las dos fuerzas que son iguales y contrarias, los Q, ¿sí? El Q, este también es Q. Este es N. Sí, tiene razón. Este es N. Este es N. Perpendicular, este es N. Este de acá son los Q. Y este otro de acá también es Q. La fuerza Q y los M. Entonces tenemos un par de pares. El N es la fuerza esta que está acá. Y este es el par M al otro lado. Entonces son 2M, 2Q y 2N. Entonces, cuando ustedes estén en isostática 2 y vean este capítulo, ¿sí? Van a tener todo esto que les acabo de decir, de explicar, está aquí, ¿no es cierto? Y con esto van a tener la definición de lo que son los esfuerzos característicos, así se llaman, esfuerzos característicos, ¿sí? Los esfuerzos característicos de flexión, esfuerzos característicos de corte y esfuerzo característico de normal, ¿no es cierto? Entonces, por acá debe estar la definición, a que dice el momento flector, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal constituyen los tres esfuerzos característicos o simplemente características de la sección considerada y pueden ser concebidos también como resultado. Ingeniero. Sí, señor. Disculpe, tengo una duda, a ver, si Adelante. la fuerza, si la resultante de derecha, ¿puedo volver al cuadro anterior? Si la resultante de derecha está sobre la misma recta de acción de la resultante izquierda, Sí, usted señor. lo puso en la recta de acción de la trasladada, de la I'. Así que razón, este está al revés. ¿Eso era? Y entonces el momento sería contrario. Está bien. La resultante izquierda y la derecha son equilibrantes. Sí. ¿Sí? Entonces se trasladaría. Este se traslada. Lo que pasa que es el problema, digo, el sentido es contrario. Sí, el sentido es contrario. Exactamente. Voy a buscar
Voy a buscar el sentido contrario de ese par. Tiene que ser este. Cuánto me place que estén atentos. No es fácil dibujar esto. Bueno, ok. Muy bien, perfecto. Así es. Entonces, no, sigue siendo el mismo sentido. No, señor. Sí, sigue siendo. No es este entonces. Vamos a ver. Insertar. Tendría que ser. A ver, vamos a ver si este. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí me gusta. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, fíjense que es un par de pares. ¿Sí? Más dos fuerzas. Lo voy a reemplazar abajo también. Lo voy a reemplazar abajo porque este es de sentido contrario. ¿Sí? Este par de pares. Entonces, fíjense que este par de pares son los que me tratan de hacer la flexión al elemento. Estas otras dos fuerzas, ¿sí? Las fuerzas N tratan en este caso de comprimir o pueden traccionar el elemento, y estas otras dos fuerzas tratan de cortar el elemento, ¿sí? Y aquí tengo que explicarles algo que se lo voy a repetir las veces que sea necesario. A ver, voy a buscar un elemento flexible. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si con esto. A ver, voy a dejar de compartir, o más bien voy a habilitar llegan a ver, no van a ver con esta tarjeta. A ver, voy a ver si busco varias tarjetas. Donde tengo varias tarjetas. Acá tengo un rollo de tarjetas. ¿Lo ven este elemento? Sí. Sí, este elemento Sí. es una viga, digamos que es una viga, sí, que está apoyada, sí. La voy a hacer más gruesa para que la vean mejor. Vamos a poner más tarjetas. Sí, vamos a poner más tarjetas. Bueno. Ahora, esta es una viga, sí, que es el elemento que estamos, ¿no es cierto? Y al haber trasladado esa fuerza, aquí hay un par de pares que la hacen flectar. ¿La ven la flexión? ¿Ven cómo se flecta? Sí. Sí. Ahora, voy a hacer algo. Voy a buscar un marcador y voy a marcar unas líneas, o sea, voy a pintar con este marcador, vamos a ver si pinta. ¿Sí? Voy a marcar unas líneas en esa viga. Voy a tomar un rollito de tarjetas, las estoy pintando en el borde. Vamos a ver si se ve. La voy a volver a juntar. ¿Sí? Y ahora, ¿se llega a ver las líneas rojas? Sí. Ahora, fíjense, voy a flectar de nuevo. ¿Sí? Voy a flectar de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Que las fibras que están en la parte de abajo se estiran, pero en cambio las fibras que están en la parte de arriba se están comprimiendo. ¿Lo entienden el tema? De nuevo,
Si yo flesto este par de pares, el par de pares que tenemos aquí, lo que está haciendo a la sección, en esa sección, está flexando, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que las fibras de abajo se están traccionando y las fibras de arriba se están comprimiendo, ¿ok? Y eso es lo que se llama una flexión, una tracción abajo por flexión y una compresión arriba por flexión. Si las fuerzas fueran de sentido contrario, esa resultante izquierda y derecha fueran de sentido contrario, ¿no es cierto? La flexión sería hacia arriba. Entonces, en ese caso, las fibras de arriba se traccionan y las fibras de abajo se comprimen. Este concepto, si lo pueden grabar con fuego, mejor. ¿Por qué? Y ahora les explico hacia dónde voy. Yo siempre trato de que lo que les estoy explicando les sirva para adelante. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y sobre todo que estamos en el principio de la teoría de la estructura. Lo que quiero explicarles ahora es que no hay ningún elemento que querramos calcular que no necesite de los esfuerzos internos para ser calculado. ¿Cuáles son los esfuerzos internos? Son la flexión, que es ese par de pares, el esfuerzo normal, que es esas fuerzas N, ¿sí? Perpendicular al eje de la sección, y el esfuerzo de corte, que son las fuerzas Q que tratan. Entonces, el esfuerzo de flexión lo que trata de hacer es flexionar. El esfuerzo normal, en este caso, trata de comprimir, pero es de compresión, puede ser que sea también de tracción. Y el esfuerzo de corte son fuerzas que tratan de cortar la sección, un esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, para calcular cualquier elemento, yo necesito tener los esfuerzos internos. El esfuerzo interno de flexión, de corte y esfuerzo normal. Hay otro esfuerzo más, ¿sí? Que es un esfuerzo de torsión. Fíjense, lo voy a torsionar este elemento, ¿sí? Lo voy a torsionar. Seguramente se ve que está torsionado. Ese es el otro esfuerzo, el esfuerzo característico. Entonces, los esfuerzos característicos, y lo voy a poner acá, los esfuerzos característicos, son flexión, ¿sí? Que está determinado por ese par de pares, M, el esfuerzo de corte, que está determinado por esa fuerza Q, y el esfuerzo normal, que está determinado por las fuerzas N. Vuelvo a repetir, ustedes van a estar estudiando van a estar haciendo un doctorado en estructura de aquí a algunos años, ¿sí? Y van a seguir determinando los esfuerzos característicos M, Q y N. Entonces, cuando ustedes estén en hormigón armado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Determinar los esfuerzos característicos, ¿sí? Con los esfuerzos característicos, ¿sí? Estén en hormigón armado, estén en metálica, estén en la materia de maderas, ¿sí? Para calcular maderas, metálica, hormigón armado, cualquier elemento estructural de cualquier material, para poder calcularlo, ¿sí? Es necesario tener los esfuerzos característicos. Entonces, jóvenes, lo que quiero
indicarles aquí es que este concepto pero tan sencillo como este, que era el de la traslación de una fuerza paralelamente a sí misma, nos lleva a que en un sistema en equilibrio, si la resultante izquierda en cualquier punto la trasladamos, ¿sí?, y la resultante derecha la trasladamos al punto donde la sección corta al eje, que es los ejes baricéntricos, ¿sí? O sea, es el eje de la pieza que pasa por los baricentros de cada una de las secciones, nos determinan de esa manera, ¿sí?, los esfuerzos característicos. No me voy a cansar, ¿sí?, de nombrarle los esfuerzos característicos. No es pega de isostática 1, es pega de isostática 2, pero lo que quiero significarle es que vienen de aquí de isostática 1. Entonces, cuando ustedes vean isostática 2, obviamente en este capítulo, fíjense, de alma llena, empieza a hacer exactamente lo que yo les he dicho. Acá está la resultante izquierda, a la derecha, acá está el par de pares, acá está el esfuerzo de corte, está el esfuerzo normal, está el par de pares, ¿sí? A partir de esa definición, se requiere que si este es un elemento estructural, ¿no es cierto?, que tiene acciones y reacciones, se requiere, para hacer el cálculo de la estructura, que en cada uno de los puntos, en cada uno de los puntos de la estructura, ¿sí?, conozcamos los esfuerzos característicos. Entonces, en este punto, ¿no es cierto?, hay este valor de momento flector, hay en esa misma sección, ¿sí?, hay un valor de esfuerzo, no veo aquí si es normal o Q, el esfuerzo de corte, y hay un esfuerzo normal. En cualquier punto de esta viga, de este elemento estructural, debo conocer cuál es el momento flector, cuál es el esfuerzo de corte y cuál es el esfuerzo normal. Y estos son los que se llaman los diagramas de esfuerzos característicos. De nuevo, se llaman los diagramas de esfuerzos característicos. Entonces, toda la otra mitad de isostática 2, ¿sí?, se la van a pasar ustedes viendo este otro capítulo, ¿sí?, que es esfuerzo característico. Tienen una viga, tienen otra viga, esfuerzo característico, el momento flector, el esfuerzo de corte, tienen otra viga, momento flector, esfuerzo de corte, momento flector, esfuerzo de corte, momento flector, esfuerzo de corte. En este caso es esfuerzo de corte, momento flector, esfuerzo de corte, momento flector. Este es el diagrama de momento flector, el de esfuerzo de corte. Bueno, este es el diagrama de momento flector, este es el diagrama de esfuerzo de corte. Este es el diagrama de momento flector, este es el diagrama de esfuerzo de corte. Diagrama de momento flector y el diagrama de esfuerzo de corte. Diagrama de momento flector, corte, momento flector, corte, momento flector, corte. Todo este capítulo de isostática 2, ¿sí? Diagrama de momento flector, diagrama de corte, diagrama de esfuerzo normal, diagrama de momento flector, diagrama de esfuerzo de corte, diagrama de esfuerzo normal, diagrama de momento. Bueno, ya son estas estructuras espaciales donde se dibujan los esfuerzos de corte, momento flector en estructuras espaciales. Esa es la otra mitad de isostática 2, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que ustedes el día de mañana, cuando estén en isostática 2, sepan, obviamente posiblemente se lo van a repetir la definición de todos estos esfuerzos que hemos visto aquí al principio, lo que acabo de decirle yo,
¿De dónde vienen los esfuerzos de corte? Hay veces que me dicen a mí, ¿para qué te metes en isostática 2 si no es tu tema? Pero para mí lo más importante es que lo que veamos nosotros sepamos dónde lo van a aplicar. Pero lo que sí puedo decirles es que si ustedes entienden bien estos conceptos, los esfuerzos característicos, están entendiendo el concepto global de los esfuerzos característicos, que lo van a ver, ¿no es cierto?, en isostática 2, en resistencia 1, en resistencia 2, en hiper 1, en hiper 2, en hormigones, en metálicas, en madera, y al final, cuando ustedes estén calculando un edificio, para poder calcular un edificio, es necesario calcular primero, ¿qué cosa? Los esfuerzos característicos. Entonces, hagamos todo el proceso completo ahora de un cálculo. Habíamos visto en la primera clase que hay unas acciones externas. Esas acciones externas, habíamos visto acción de viento, acción de sismo, acción de peso propio, acción de sobrecarga, acción de temperatura, son las acciones. Esas acciones hay que transformarlas a un modelo matemático. Ese modelo matemático son los sistemas de fuerzas que hemos visto, ¿no es cierto? Y para eso hemos visto fuerzas concurrentes, no concurrentes, fuerzas paralelas, y en la próxima clase vamos a empezar a ver fuerzas distribuidas, que no son fuerzas concentradas, sino que se distribuyen en una superficie, una longitud. Entonces, conociendo el sistema de fuerzas, se pueden aplicar ya a un elemento estructural, y en un elemento estructural, y ahora les muestro otra cosa, el último capítulo, el capítulo que va a ver en isostática 2 también es el capítulo de los reticulados, que van a ver por el método de los nudos, el método de Kuhlmann, el método de Ritter, que ya también hemos visto su aplicación, ¿sí? Ese es el capítulo 1, la otra mitad de isostática 1, de isostática 2, perdón. Y después nos toca ver en el último capítulo de nuestra materia, son lo que se llaman el equilibrio de los cuerpos vinculados, que son las reacciones de vínculos, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esto de reacciones de vínculos. Entonces, nuevamente el concepto, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? El concepto es que tenemos un elemento estructural, ¿sí?, que está sustentado de alguna manera, que lo vamos a ver en el último capítulo, que tiene acciones que son los sistemas de fuerza, que tienen reacciones de vínculo, que vamos a ver cómo se calculan, y con las reacciones de vínculo, las acciones, se calculan los esfuerzos característicos. Y con esos valores de esfuerzos característicos entrarán ustedes ya en las materias de hormigón, metálica, madera, etcétera, a determinar las dimensiones, se van a determinar en resistencia materiales van a aprender a calcular lo que se llaman las tensiones. Recuerda que en algún momento hemos visto que tensión era fuerza por unidad de superficie. Entonces van a buscar, en función de los esfuerzos, se calculan las tensiones. Y después, con esa fórmula de los esfuerzos característicos, se tiene que calcular ya las dimensiones de los elementos estructurales. De nuevo, y lo voy a volver a repetir varias veces, ¿sí? El cálculo de una estructura depende de que tenemos acciones externas que las transformamos a un sistema de fuerzas. A ese sistema de fuerzas la aplicamos a los elementos estructurales, ¿sí?, y determinado acciones y reacciones, ¿sí? Un completo aplicación del cuarto principio de la estática. Tenemos acciones, tenemos reacciones. El sistema está, por lo tanto, en equilibrio, y al estar en equilibrio, ahora determinamos los esfuerzos. Con el equilibrio hemos determinado, con las reacciones de vínculo, hemos determinado lo que se llaman el equilibrio externo entre acciones y reacciones. Acciones en los puntos del elemento estructural y reacciones en los puntos de apoyo. Con eso determinamos los esfuerzos internos.
momento flector, esfuerzo de corte, esfuerzo normal y esfuerzo de torsión. Con esos esfuerzos se determinan las dimensiones de la estructura de lo que sea, ya sea hormigón, metálica, madera, ¿sí? Lo que sea. Entonces, de esa manera es lo que se hace un cálculo estructural. Y fíjense que lo que hemos hecho acá es nada más que con la definición aquella de lo que era la traslación de una fuerza, hemos podido ver que en un sistema que está en equilibrio, como lo han entendido muy bien, en cualquier sección hay una resultante izquierda y una resultante derecha que están en equilibrio, trasladadas nos dan los tres esfuerzos característicos: el momento flector y la fuerza de la resultante izquierda descompuesta en una fuerza perpendicular a la sección y una contenida en el plano de la sección, y me dan los tres esfuerzos característicos. Pero tampoco hay que olvidar ese otro gran concepto que les dije al principio de las grandes ecuaciones. ¿Y a qué se ve igual este momento? Si bien es el momento de la resultante izquierda, por el teorema de Varignon, es el momento, es la suma de los momentos de las fuerzas componentes. Sería la suma de los momentos de las fuerzas componentes a la izquierda. Y este momento que está a la derecha será la suma de los momentos de las fuerzas que están a la derecha. Y el esfuerzo de corte, ¿qué será? Será la proyección de la resultante izquierda, o sea, la suma de las proyecciones de la fuerza en el plano contenido, en el plano de la sección. ¿Y qué será el esfuerzo normal? Será la suma de la proyección de las fuerzas de la izquierda, ¿no es cierto?, perpendiculares al plano de la sección. Si ustedes tienen estos conceptos, jóvenes, han entendido prácticamente el conjunto de los conceptos que van a ver en isostática 2. Vuelvo a repetir, isostática 2 van a ver reticulado y vigas de alma llena. ¿Sí? ¿Cómo se calculan? Los conceptos los acabamos de dar. Igual que en los reticulados, ¿no es cierto? Vimos el método del esfuerzo de los nudos, que son los esfuerzos internos, serían los N en el reticulado, porque la característica de un reticulado es que los elementos están sometidos a tracción o a compresión. Y esos serían los N, ¿sí? Entonces ya tenemos los esfuerzos internos, que son los esfuerzos en cada una de las barras, ¿no es cierto? Lo hemos visto mediante el método de los nudos y el método en este caso es Ritter, y ustedes están haciendo el método de Kuhlmann. De nuevo, con lo que hemos visto en isostática 1, ya tienen para solucionar prácticamente los conceptos fundamentales de lo que es isostática 2. Me he pasado prácticamente 3 horas de esta materia explicándole esto, pero creo que para mí vale la pena hacerlo. Algo más. A ver, una pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, sigamos entonces. Quiero hacerle algo más, ¿sí? Vamos a suponer ahora que tenemos un elemento estructural. Voy a dibujar un elemento estructural. Supongamos que esto sea una viga, ¿sí? Y que esa viga, ¿sí? Tiene un sistema de carga, ¿sí? Incluso le voy a dar dimensiones. Le voy a decir, a ver, vamos a ver que sea esto 8 metros, ¿sí? Le voy a hacer de 8 metros. Y que tiene unos apoyos, ¿sí? En los extremos. Y que tiene unas acciones, unas cargas,
Le voy a poner 4 cargas separadas cada una de estas 2 metros. Voy a trazar una línea de 2 metros. Le vamos a dar 2 metros. Entonces vamos a dibujar aquí a 2 metros, va a estar una fuerza. Va a estar a 2 metros. Va a haber otra fuerza a otros 2 metros. Va a haber otra fuerza. No va a entrar 3 solamente. A otros 2 metros. Y vamos a suponer que las cargas son iguales para no tener que calcular. A ver, vamos a hacer un experimento más. Vamos a hacerla de diferentes intensidades para que veamos la aplicación de lo que hayamos visto. Suponemos que esta P sub 1 sea igual, qué sé yo, a 30 kilogramos. ¿Sí? Que esta P sub 2, ¿sí? Esta P sub 2 sea igual a 20 kilogramos. Y que esta P sub, esta sea más grande. Que esta P sub 3 sea igual a 50 kilogramos. Y la voy a hacer más o menos a escala para después trazarla. Esta es de 30. ¿Y dónde está mi línea? Bueno, esta que sea de 20. Y esta que sea de 50. No 50, y mi escala es de 5. Voy a tomar una escala, pero voy a tener que ir un poquito más abajo. Ok. Este se me ha estirado. Dejémoslo así. Ok, y este que sea, está bien, de 5. La vamos a poner de nuevo en distancia de 2. En distancias de 2. Esta la voy a hacer de 2 en horizontal, de 0 en vertical. Entonces, esta es 2. Vamos a trazar las verticales por las reacciones de vínculo. En el punto de apoyo. Entonces, este es 2. Esta tiene que estar a 2. Está bien. Y esta tiene que estar a otros 2. Un poquito más corrida. Muy bien. Ahora vamos a calcular, aunque lo vamos a ver más en detalle, vamos a calcular las reacciones de vínculo, ¿sí? Las reacciones de vínculo de RA, ¿no es cierto? De esto que está en el punto A, y la reacción de vínculo que está en el punto B. ¿Sí?
Y para eso lo que tenemos que hacer es equilibrar estas fuerzas, ¿sí? ¿En qué? En estas dos direcciones que están en el punto A y en el punto B. ¿Qué es eso? Es un equilibrio de fuerzas paralelas. Para eso vamos a trazar el polígono de fuerza. Vamos a llevar esto en escala. El vector representativo de P sub 1, a continuación el de P sub 2 y a continuación el de P sub 3. ¿Sí? Este será P sub 1, vector representativo. Le voy a poner P sub 1. P sub 1. Este aquí es P sub 2. Y este aquí es... Ya sabemos que son vectores representativos, ¿sí? De P sub 1. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir un polo. Elijamos un polo como este. Vamos a poner un polo acá. Es un poco más chico. Y ahora vamos a trazar los respectivos rayos polares. ¿Sí? Los respectivos rayos polares. Desde el primer punto hasta este es el rayo polar 1. El rayo polar 1. A continuación, el rayo polar 2. A continuación, el rayo polar 3. Y el rayo polar 4. Estos son los rayos polares. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Esta vamos a ver que es una aplicación del polígono funicular. 3 y este es el rayo polar 4. Y ahora trazaremos el polígono funicular, ¿sí? Donde en la prolongación de cada una de las direcciones de la fuerza. De la fuerza 1, de la fuerza 2, de la fuerza 3, ¿sí? Y trazaremos el polígono funicular. Tomaremos un punto de arranque cualquiera. Supongamos, vamos a hacer este punto de arranque. Por lo tanto, el lado 1 viene hasta aquí. A continuación, una paralela al lado 2. Sería muy seguido, ingeniero, en el siguiente. Tiene razón. Lo voy a subir un poco más entonces. El lado 1. El lado 2, gracias. El lado 1. Igualito nos íbamos a dar cuenta enseguida de que algo estaba mal. El lado 2. Paralela al lado 3. Lado 3 hasta intersectar la fuerza 3. Paralela al lado 4. Y este es el lado 4. Y acá se nos intersecta aquí. Entonces, este de aquí es el lado 1. ¿Sí? Este es el lado 1 del funicular. ¿Sí? Este es el lado 2 del funicular. Este es el lado 3 del funicular. Y este será el lado 4 del funicular. Muy bien. Obviamente que la resultante de la fuerza es la suma de las fuerzas P sub 1, P sub 2 y P sub 3. ¿Sí? No es necesario que la pongamos. Pero la resultante que está acá, la voy a poner para aquí. La resultante que está aquí, ¿sí? Sobre la misma recta de acción de esta, lo voy a poner a un costadito
nada más para que se vea. Lo voy a pegar lo más posible. Ahí está, lo voy a poner al otro lado para que se vean cada una de las fuerzas, ¿sí? Y esta es la resultante R. Lo voy a poner un poquito. Para que se vean la fuerza, y esta es la resultante del sistema de fuerzas. Esta resultante del sistema de fuerzas, ¿sí?, es la que tengo que equilibrar con las rectas de acción paralelas. ¿Por qué son paralelas las reacciones de vínculo? Vamos a decir hoy día por intuición y equilibrio vertical con vertical de reacciones. Después vamos a ver exactamente por qué, ¿sí? No me gusta esto. Esto no está a 2. Vamos a tener que hacer crecer esto. Si no, no nos va a dar el resultado exacto. Ahora sí me gusta. O sea, cada uno de estos está a 2 metros. ¿Sí? Un poquito corrida. Ahora sí. Entonces, esta resultante es la que tengo que equilibrar con estas dos rectas de acción. ¿Qué es lo que hacíamos? Recuerdan, lo que hacíamos era, el primer lado es el lado 1 y el último lado es el lado 4. Entonces, el primer lado con el primer rayo polar nos determinaba un punto, ¿sí? Nos determinaba un punto que era este punto de acá, ¿sí? Perdón. Que era este punto de acá, donde intersectaba el lado 1, ¿sí?, con la recta de acción de la reacción de vínculo, ¿sí? Y después, ¿sí?, después también el último lado, que es el lado 4, ¿sí?, intersectado en este punto, ¿sí?, donde se intersecta con la dirección de la reacción de vínculo. Y recuerdan, este era nuestro lado de cierre, ¿sí? Este era nuestro lado de cierre. Entonces vamos a trazar el lado de cierre desde este punto A, desde este punto, ¿sí?, hasta este punto. Y este es el lado de cierre. El lado de cierre, ¿sí? Lado de cierre. Y ahora, ¿qué hacíamos? ¿Recuerdan? Lo que hacíamos era trazar. Exactamente, trazamos una paralela, ¿sí? ¿Por dónde? ¿Por dónde trazamos esta paralela? Por el punto polar. Por el polo, muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta que corte a la resultante R, ¿sí? Y en este punto, que en algún momento llamábamos punto K, ¿sí?, va a estar la división de R entre RA y RB. Por lo tanto, que serán de sentido contrario, ¿no es cierto?, para que sean equilibrantes. Entonces, de nuevo, ¿quién es quién? Sobre la recta de acción de RA, del punto A, ¿sí?, ¿quién se corta? Se corta el lado 1 y el lado de cierre. Por lo tanto, entre el lado de cierre y el lado 1 del funicular estará la fuerza RA. ¿Sí? Estará la fuerza RA. Y sobre la recta de acción del punto B, se corta ¿quién? El lado 4 y el lado de cierre. Por lo tanto, entre el lado 4 y el lado de cierre será RB. Y tendrá que ser un polígono de fuerzas cerrado, RA y RB.
Perfecto. Entonces ahora ya tenemos cuánto vale RA y RB. RA y RB. Muy bien. Entonces vamos a ponerla acá. La RA, que es esta de acá, y la RB, que es esta de acá. Y estos son los rayos polares que los voy a hacer un poco más grueso para que los distingamos mejor. Desde aquí hasta aquí. El lado 2 es este. El lado 3 es este. Y el lado 4 es este. Muy bien, ahora, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. En una sección, igual que esta de acá, esta sección con la cual cortamos la estructura, la vamos a seccionar a esta viga. ¿Dónde la vamos a seccionar? La vamos a seccionar, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Ahí vamos a seccionar la viga. La vamos a cortar la viga en esta sección, en esta sección SS. La pregunta es, si nosotros queremos obtener este momento flector, ¿sí? Este momento flector, decimos que es el momento de la resultante de la fuerza de la izquierda, ¿sí? Que sería el momento de la resultante de la izquierda, porque es la que hemos trasladado a ese punto, ¿sí? En esta sección, en esta viga, ¿sí? En esta viga, la sección SS está aquí. Por lo tanto, a la izquierda, ¿quién tengo a la izquierda? Tengo la reacción de vínculo RA, ¿sí? Tengo la reacción de vínculo RA, que ya la hemos calculado, ¿sí? RA. Y tengo la fuerza P sub 1. ¿Cuál es la resultante entre la fuerza RA y P sub 1? La resultante entre la fuerza P sub A y P sub 1, RA y P sub 1. ¿Su resta? Exactamente, es su resta. Y si lo vemos en el polígono, si esta es RA, ¿dónde empieza RA? A ver, empieza un poquito más arriba. El punto K está un poco más arriba. Ahí está el punto K, ¿sí? Es decir, en realidad está en horizontal, ¿no? Esta es la fuerza P sub 1, que empieza aquí, y la RA termina aquí. Y por lo tanto, la RA y la P sub 1, que es esta de acá, la RA y la P sub 1, no la puedo agarrar. La P sub 1, que es esta de aquí es la P sub 1, ¿sí? Esta es la P sub 1, ¿sí? La RA es esta de acá, ¿sí? Por lo tanto, su resultante será la diferencia entre las dos. ¿Sí? Entonces voy a trazar una resultante, que el origen empieza aquí, en el punto K, ¿sí? Y su extremo termina donde termina el radio 2, ¿sí? Voy a copiar esta. No sé qué he hecho. Están sobre, ingeniero. Ya la copió. Ah, se ha ido para acá, para arriba. Algún día le voy a, si quieren explicar
el truquito de todas estas cosas para dibujar. Le voy a cambiar de color, ¿ok? Le voy a poner un color, no sé si se va a ver, el amarillo, ¿sí? Entonces, la resultante esa empieza acá en RA, la voy a poner acá a un costado, ¿sí? Hasta aquí, en horizontal, en horizontal con F1, ¿sí? No se ve, le voy a volver a cambiar el color, no se ve. Voy a poner un verde, ya, ok. Entonces, esta de acá, esta fuerza de acá es RA menos P sub 1, o sea que es la resultante entre A y P sub 1. ¿Por dónde pasa? Por la línea de corte y por el funicular 2. Sí, señor, porque ¿quién abarca a la R2, a la RA menos P sub 1? ¿Sí? Vamos a decir, le voy a poner el nombre, que esta es la RI, que es igual a esta, ¿sí? La RI. Entonces está en la prolongación del lado 2, ¿sí? Está en la prolongación del lado 2. Voy a sacar la prolongación de esta que tenía acá. Voy a sacar la prolongación. Este lo voy a volver a poner en su sitio. La prolongación. Y la prolongación de este también, del lado de cierre. Entonces la prolongación de ese lado de cierre, este de aquí. Igual que hicimos en el funicular, ¿recuerdan? Y por lo tanto, esta es la resultante de la izquierda. ¿Sí? Acá está la RI. La RI. Muy bien. La pregunta es, ahora, ¿cuánto vale el momento de la RI con respecto a este punto? ¿Es igual al momento de la RA menos al momento de la P sub 1? Por supuesto que sí, pero es igual al momento del RI. Pero si hacemos el mismo concepto, voy a volver al reticulado. ¿Dónde está el reticulado? ¿Qué hicimos? Acá estamos. ¿No es cierto? Voy a volver a utilizar el famoso segmento delta. ¿Sí? Nuevamente, voy a repetirles el concepto del segmento delta. Habíamos demostrado que si tenemos una fuerza y tenemos un punto y queremos tomar momento de esta fuerza con respecto a este punto utilizando el polígono funicular, trazamos el funicular de la fuerza, trazamos una paralela a la fuerza por el centro de momento y intersectamos con el primero y con el último lado y nos da el segmento delta. Ese segmento delta, demostrado con todo esto, nos da en una cierta escala que multiplicado por el segmento delta, por la distancia polar h, por la escala de fuerza y por la distancia de longitud, nos da ¿qué cosa? Nos da el momento de la fuerza con respecto al punto. Por lo tanto, así hicimos en el reticulado para sacar los momentos de esa resultante y también, ¿sí? Lo vamos a volver a hacer aquí. El momento de la resultante con respecto a la sección SS, ¿sí? ¿Qué será? Trazaremos una paralela, ¿no es cierto? Y lo vamos a intersectar con el primer lado de RI, que es el lado 2, que es el lado de cierre. Esto es paralela al lado de cierre, ¿sí? Paralela al lado de cierre y el lado 2. Por lo tanto, nos dará un segmento delta. Voy a dibujar un segmento delta. Voy a dibujar un segmento delta aquí.
Ese es el segmento delta, ¿sí? Delta, ¿sí? Por lo tanto, el momento de RI, ¿no es cierto? El momento de RI con respecto a la sección SS, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al momento delta medido en centímetros, multiplicado por la escala de longitud en que hemos hecho el dibujo, multiplicada por la escala de fuerza que hemos trazado y multiplicada por la distancia polar h, que también se mide en centímetros. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra escala de longitud? A ver, vamos a medir el segmento delta, lo más posible. Está midiendo 3,11 medido en centímetros. 3,11 por, vamos a medir, ese es el segmento delta medido en centímetros, ya corrijo esto, por la escala de longitud. ¿Qué escala de longitud tomé? Esto eran 30 y lo puse en 10, o sea, son 10 por 10 la escala de longitud. No, la escala en longitud es 1 metro por centímetro. Por la escala de fuerzas, que son 10 kilogramos por centímetro, y por la distancia polar h, que vamos a tener que medir acá la distancia polar h. La distancia polar h desde el polo hasta la fuerza, hasta la dirección de las fuerzas, ¿no es cierto? Esta h medida en centímetros, h que se mide en centímetros, ¿sí? Mide 1,02, no, algo no está bien, porque si estos eran 2, casi, esto no puede ser 1. Posible. Ah, no, estoy mirando mal, perdón, 3 dice, 302. 302. Estaba leyendo mal, disculpen la vista. Por 3,02. ¿Sí? Entonces esto de aquí es igual a esto de aquí. ¿Sí? Entonces esto sería igual a más 3,11 por 1 por 10 por 3,02. 3,02. Algo es 3,11 por 10. Más 3,11 me da, ¿qué cosa? Me va a dar kilogramos por metro. ¿De acuerdo? Eso sería, este segmento delta también es igual en escala, ¿sí? Al momento. Ahora, lo que quiero significar es lo siguiente. Si esta es la resultante, si este es el momento que se va a producir, el momento flector que se va a producir en la sección SS. En este punto,
cualquiera hasta la sección SS, siempre la resultante izquierda va a ser la misma. ¿Sí? Por lo tanto, los diferentes segmentos deltas, ¿qué es lo que me van a dar? En cualquier sección, por ende, en cualquier sección, en esta sección de aquí, por ejemplo, ¿sí? Si yo trazo la vertical aquí, ¿sí? El segmento delta, ¿sí? El nuevo segmento delta será este de aquí y me dará nuevamente el momento flector de la resultante a la izquierda, ¿sí? A la resultante a la izquierda, porque fíjense, a la izquierda de esta sección, ¿quién está? Solamente RA. ¿Cuál es RA? RA es el lado 1 y el lado de cierre, por lo tanto, entre el lado 1, que es este de aquí, perdón, el lado 1, que es este de aquí, ¿sí? El lado 1, y el lado de cierre me da el momento con respecto a esta sección. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo generalizo esto, quiere decir que entre el segmento, entre el lado de cierre y los lados del funicular, me van a dar siempre el momento de la resultante de la fuerza izquierda. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Tengo el diagrama del momento flector para toda la viga. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Con la aplicación del polígono funicular, lo que estamos haciendo es encontrar el diagrama de momentos flectores, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A este lado de cierre. En una escala, ¿cuál será la escala? La escala será, si este es el segmento delta, todo lo demás, voy a corregir algo acá. Este segmento delta medido en centímetros por, ok, ahora está bien. Por lo tanto, la escala de momento será esto que estoy pintando acá con rojo, ¿sí? ¿Eso será qué cosa? Será la escala de momento. ¿Qué es la escala del momento? La escala de momento es la escala de longitud por la escala de fuerza por el segmento H, que es la distancia polar. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que está encerrado entre el lado de cierre y los lados del funicular, y lo podemos verificar para cualquier punto. Ahorita hacemos la verificación para cualquier punto. Terminaremos de rellenar el diagrama. Este es el diagrama de momento flector. ¿Qué es lo que van a estudiar en isostática 2? La mitad de la materia. Moroso, pero vale la pena. Ahora, fijémonos en cualquier punto. Si nosotros quisiéramos tomar el momento flector en una sección como esta, ¿sí? Nos está diciendo que aquí tengo que tomar, ¿no es cierto?, este segmento delta, ¿sí? Este segmento delta que está en este punto acá. Permítame sacar y copiar este nuevo segmento delta, ¿sí? Si nosotros vamos y decimos cuál es en esta sección, ¿sí? ¿Quiénes están a la izquierda? A la izquierda está RA, peso 1, peso 2 y peso 3. ¿Cuál es la resultante entre RA? Estoy partiendo de este punto, donde está la intersección del lado de cierre. RA, peso 1, peso y
P sub 2 y P sub 3. Entonces la resultante será justamente una fuerza contraria a la RB, ¿sí? Pero los lados de cierre entre RA, P sub 1, P sub 2 y P sub 3 será el lado de cierre, ¿sí? Donde empieza RA, y el lado 4, y por lo tanto entre el lado de cierre y el lado 4 estará el segmento delta, que me dará el momento de la resultante de la fuerza a la izquierda, y por lo tanto es el momento flector en el punto. ¿Qué quiere decir? Que trazado el polígono de los vectores, polígono funicular de los vectores de las fuerzas referidos a la línea de cierre en una escala que está dada por la escala de longitud, por la escala de fuerza, por la distancia polar h, me está dando el diagrama de momento. Si nosotros volvemos a mostrar los diagramas de momento del capítulo 8 que van a ver en isostática 2, si ustedes se fijan, ¿sí? Acá está un polígono funicular, ¿sí? Un polígono funicular, y este es el diagrama de momento. ¿Qué es lo que hace después aquí? Lo que hace después aquí, como el polo fue cualquiera y les dio este diagrama así, acostado, lo que se hace es trazar una perpendicular a la fuerza, ¿sí? Un diagrama, y se toma un polo sobre la vertical, de tal manera que ya el lado de cierre va a dar horizontal y tengo el diagrama horizontal. Acá lo mismo, tengo el diagrama, acá lo mismo, tengo el diagrama y tengo los momentos flectores. Bueno, esto ya es carga distribuida, que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, el diagrama, el polígono funicular de las fuerzas referido al lado de cierre, con el cual calculamos, en este caso calculamos las reacciones de vínculo, nos da el momento flector, ¿sí? Respecto el diagrama de momento flector en cualquier sección, Y eso es lo que necesitamos para hacer un cálculo de estructura. Para hacer el cálculo de estructura lo que necesitamos es tener el diagrama de momento para saber cuál es el momento máximo. Entonces yo aquí buscaré cuál es el momento máximo, ¿sí? ¿Cuál es el valor del momento máximo? Parecería que el diagrama, el momento máximo es este valor de aquí, que está en este punto de aquí, ¿sí? Y con ese valor del momento máximo vamos al hormigón armado y calculamos las dimensiones del elemento estructural. ¿De acuerdo? Este momento, en cualquier punto, también lo podemos hacer analíticamente, ¿sí? Y sacar una ecuación. Bueno, eso verán en isostática 2. Yo de todas maneras estoy preparando, y no para ustedes, el momento que sea, si quieren estar ustedes, puede ser, estoy preparando una conferencia solamente de cómo se trazan los diagramas de esfuerzos característicos, ¿sí? Que les va a venir muy bien, les va a venir a los de isostática 2 para adelante. Y no es que el día de mañana vamos a hacer esto así. El día de mañana van a tener un software con el cual van a calcular las estructuras, van a poner el sistema de fuerza, van a poner las cargas, van a modelar, ¿no es cierto?, en un software, en un CPCAD, en un robot, un software de estructura, lo van a modelar, lo van a dibujar en AutoCAD, lo van a meter al CPCAD, y el CPCAD le va a dar, ¿no es cierto?, los diagramas de esfuerzo, ¿sí? Y les va a dar también las armaduras. ¿Cuál es el objetivo de saber trazar bien los esfuerzos? Que cuando yo vea un diagrama y vea unas cargas, pueda decir, está bien o está mal, y pueda expresarme así cualitativamente, de decir, creo que está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conozco mucho de haber trazado diagramas a mano y saber cuál es la metodología. Muy bien. Si
si hacemos el diagrama, queremos hacer el diagrama de esfuerzos de corte, bueno, nos tomaremos el tiempo para hacerlo para que quede completo esto. Este es el diagrama de esfuerzo de momento rector. Y ahora quiero hacer el diagrama de esfuerzo, voy a hacer el diagrama de esfuerzo de corte, ¿sí? Voy a dibujar de nuevo la viga, los apoyos, estas líneas, y las fuerzas no las voy a dibujar, sino por donde pasan las rectas de la fuerza. Vamos a ver qué me dibujo aquí abajo. No dibujo nada. Bueno, vamos a tratar de dibujar de nuevo. El apoyo, el otro apoyo, la viga y la dirección de las fuerzas, nada más. Vamos a ver si dibuja. Nada, no quiere dibujar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar estas líneas hacia abajo y sobre esas vamos a dibujar el diagrama de corte. Estoy llevando la dirección de la fuerza donde actúan las fuerzas. Y ahora sí voy a dibujar una línea horizontal respecto a lo cual vamos a hacer el diagrama de esfuerzo de corte. Ahora pregunto, ¿cuál era la definición de esfuerzo de corte? Vamos a hacer esta fuerza horizontal, esta línea horizontal, y le vamos a dar la definición de esfuerzo de corte es la proyección en un plano, en el plano de la sección, en el plano del corte, ¿sí? Donde se proyecta la resultante de la fuerza de la izquierda, ¿sí? Entonces, en este punto A, donde está el apoyo, en este punto, lo voy a llevarme el apoyo para que veamos dónde estamos, ¿sí? Este es el punto de apoyo, ¿sí? En este punto, la resultante a la izquierda, inmediatamente a la derecha del punto A, la resultante a la izquierda es la reacción de vínculo, ¿sí? O sea que es RA. Y RA, que sería su resultante izquierda, la resultante izquierda en el punto RA, en el punto A es RA. La pregunta es, ¿cuál es la proyección en el plano de la sección? Sigue siendo RA. La perpendicular va a ser 0, ¿sí? Pero en el plano de la sección, que es el corte que se hace, es RA. Si ahora venimos hacia la derecha, ¿sí? En cualquier punto que estemos desde la fuerza RA, desde el punto A hasta donde está la fuerza P sub 1, que es esta recta, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza, por lo tanto,
el esfuerzo de corte sigue siendo el mismo, ¿sí? Quiere decir que desde cualquier punto de A hasta donde está la fuerza peso 1, ¿no es cierto? La resultante izquierda es RA. Cuando yo paso de la fuerza peso 1, se me va a restar la fuerza peso 1. Se me va a restar la fuerza peso 1. Vamos a tratar de sacar de acá en escala. En escala está peso 1. Ok. Esta es la peso 1, ¿sí? Que tengo en escala y que la voy a llevar aquí, ¿sí? Entonces, en ese punto se me va a restar la fuerza peso 1, ¿sí? Esta fuerza peso 1 se va a restar. Entonces, en cualquier sección que esté entre la fuerza peso 1 y peso 2, en cualquier sección entre la peso 1 y la peso 2, ¿qué va a pasar? La resultante izquierda va a ser RA menos P1. Quiere decir que se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte, si yo dibujo ahora el esfuerzo de corte, ¿sí? Entre la fuerza RA y la fuerza peso 1, el diagrama de esfuerzo de corte en cualquier punto va a ser este. Bueno. Uno más. Y desde la fuerza peso 1 hasta la fuerza peso 2, ¿sí? El esfuerzo de corte será este valor. Y hasta que encuentre la fuerza peso 2, va a seguir siendo el mismo valor, porque no hay ninguna otra fuerza que me dé otra resultante que se pueda proyectar con respecto al punto, al plano de la sección. Por lo tanto, el esfuerzo de corte se va a mantener el mismo. ¿Sí? Ahora, cuando yo paso de la sección de la peso 2, entre la fuerza peso 2 y la fuerza peso 3, ¿cuál va a ser la resultante? La resultante izquierda va a ser la resultante entre la RA menos peso 1 y menos peso 2, RA menos peso 1 menos peso 2, ¿sí? Entonces será este pedacito de acá, que es lo mismo que si después de esa sección, ¿sí? Yo le reste la peso 2, voy a ver si puedo sacar de acá la peso 2 que está en escala. Sí, voy a sacar esta que está en escala de la peso 2 y la voy a llevar a partir de este punto. Y esta es la fuerza peso 2. Por lo tanto, entre la fuerza peso 2 y la fuerza peso 3, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza, por lo tanto se va a mantener el mismo valor de esfuerzo de corte. Por lo tanto, el valor del esfuerzo de corte entre la fuerza peso 2 y la peso 3 será este valor, cambia de signo. Antes estaba con signo positivo, ahora están con signo negativo. Y este será en cualquiera de estos puntos el valor del esfuerzo de corte. Y cuando pase, después de pasar la fuerza peso 3,
la fuerza P sub 3, la resultante será la resultante entre RA, P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Y la resultante entre RA, P sub 1, P sub 2 y P sub 3 es RB. ¿Sí? O sea que esto tiene que cerrar el diagrama. Esto tiene que, en otras palabras, si yo llevo acá P sub 3, hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Voy a sacar esta P sub 3 que está en escala. La voy a llevar acá. Y llevo a continuación de esto, esta fuerza de acá, que es la P sub 3. P sub 3. ¿Sí? Y por lo tanto, el diagrama del esfuerzo de corte, acá tendrá que ser hasta cerrar con este punto de acá. Sin embargo, se tiene que verificar que si yo trajera RB, ¿sí? Si lo he hecho bien en escala, ¿sí? Me tiene que cerrar el diagrama. Parece que sí, ¿sí? RB. Y por lo tanto, el diagrama de esfuerzo de corte, ¿sí? Desde este elemento hasta acá, tendrá que ser este. Vos, jóvenes, hemos hecho isostática 2 con solamente la aplicación del polígono funicular, el segmento delta, ¿sí? Y haber introducido esas definiciones de lo que es momento flector, lo que es esfuerzo de corte, lo que es esfuerzo normal. En este caso, esfuerzos normal no habrá porque no hay proyección perpendicular a la sección. O sea, la perpendicular a la sección hemos visto que es, ¿no es cierto?, una perpendicular a la sección es una fuerza que está, se los muestro acá de nuevo, más bien en el libro lo vamos a ver mejor, ¿sí? La perpendicular a la sección, ¿no es cierto?, quiere decir que está en el eje de la pieza. Entonces, en este caso que tenemos acá, ninguna de las fuerzas de la resultante izquierda que tenemos acá, en este caso de esta viga que es horizontal, ninguna de las fuerzas de la resultante izquierda tiene proyección en el eje de la pieza, por lo tanto no hay esfuerzo normal de tracción o de compresión. Bueno, si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, me he tomado el trabajo, la clase anterior y la clase de hoy día, para ver cómo hacemos aplicaciones de este sistema de equilibrio a reticulados para resolver reticulados o a vigas para resolver vigas de los esfuerzos internos, que son el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal y el momento vector. Y vuelvo a insistir, estos esfuerzos de corte, esfuerzos normales y momentos flectores, ¿sí?, son los elementos que necesitamos para calcular la sección de una viga. Es decir, para ir al hormigón armado, a la madera o a la metálica, ¿no es cierto?, y calcular las dimensiones. Con estos esfuerzos ya puedo calcular de qué dimensiones puede ser, ¿no es cierto?, esta viga. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, Sí, señor. ¿puedes repetirme, por favor, cuál es el concepto de esfuerzo de corte? Ya. La resultante izquierda de una sección cualquiera, esta sección que hicimos en este punto aquí, la resultante izquierda,
En este caso decimos que es esta. A esta fuerza la trasladamos a la sección en el punto por donde pasa el eje baricéntrico, que esta resultante izquierda, la trasladamos. Como consecuencia de esta traslación, aparece este momento, este momento, ¿sí? Este momento. No, perdón, no este momento, aparece este par, es un par de fuerzas, formados por una fuerza igual y contraria a esta y una fuerza que está aquí. Aparece este par de fuerzas. Ahora, a esta fuerza que está trasladada, ¿sí? Trasladada, yo la descompongo en una fuerza que sea contenida en ese plano. ¿En cuál plano? Se los muestro acá. Contenida en este plano de aquí. Se lo voy a marcar. Contenida en este plano. ¿Por qué? Porque esto de acá es el dibujo de la sección. Es decir, yo he cortado aquí, he hecho este corte y me aparece una sección esta, ¿sí? Entonces, aquí es donde se traslada, ¿sí?, la fuerza de la resultante izquierda, ¿sí? En este punto es donde se traslada la resultante izquierda, ¿sí? Como lo vemos acá. Como lo vemos acá, ¿sí? A esta la hemos trasladado, ¿sí? La hemos trasladado aquí y esta resultante izquierda la estamos descomponiendo en dos fuerzas, ¿sí? Vamos a trazar bien las paralelas, ¿sí? Una paralela, esta es a la sección, esta de aquí es paralela a la sección, ¿sí? Entonces, si esta es la paralela a la sección y esta fuerza es la que está en este punto de aquí, la descomponemos en una paralela a la sección, por lo tanto, por el origen voy a trazar una paralela a la sección y en una perpendicular a la sección. Esta recta de aquí es perpendicular a esta que es la sección, el corte que hemos hecho. Entonces, si trazamos esta paralela y trazamos esta paralela por la fuerza RI, nos da dos componentes. Una que está contenida en el plano de la sección, que esta de acá está contenida en el plano de la sección, ¿sí? Y otra que es perpendicular al plano de la sección, es perpendicular al plano de la sección, ¿sí? Por lo tanto, a su pregunta, ¿cuál es el concepto del esfuerzo de corte? El concepto del esfuerzo de corte es la proyección de la resultante izquierda, que es esta, en el plano de la sección donde hemos hecho el corte. Y el esfuerzo normal, ¿cuál es su concepto? Es la proyección de la resultante perpendicular al plano de la sección, o sea, contenido en el eje de la pieza. Por eso, cuando trazamos acá el diagrama del esfuerzo de corte, decimos, en una sección cualquiera cercana al punto del apoyo, la resultante izquierda en todo este tramo siempre sigue siendo RA. Si RA la proyectamos en el plano de la sección, o sea, al hacer el corte, a ver, voy a dibujar el corte para que lo entendamos mejor. Voy a dibujar el corte. Supongamos que esta viga, al hacer el corte, ¿no es cierto? Este es el corte en SS. El corte en SS. Al cortar esta viga es una viga rectangular. Entonces, si nosotros consideramos ahora que tenemos que proyectar en el plano de la sección, el plano de la sección es perpendicular al eje de la pieza. Entonces, perpendicular al eje de la pieza, en este caso, RA se proyecta en forma
en verdadera magnitud. En cambio, si yo quiero proyectar en el eje de la pieza, que sería el esfuerzo normal, me daría 0, porque sobre el eje la RA me da 0, por eso no hay esfuerzo normal en este caso. ¿Está entendido? Ok, vamos a borrar esto. Ok. Entonces, insistiendo, ¿sí? Fíjense con el polígono funicular, ¿sí? Hemos podido trazar el diagrama de momento flector. Este diagrama de esfuerzo de corte, también podríamos haberlo hecho, a ver si lo tendría que copiar todo. Esto. Vamos a ver si funciona. Tendría que copiar todo esto. No sé si va a funcionar. Si yo podría hacer coincidir, tendría que hacer todo este dibujo de nuevo. Pero si yo podría hacer coincidir este punto K con esta recta, ¿sí? Donde voy a hacer el dibujo, ¿sí? Esta horizontal del punto K, yo lo hago coincidir con esta recta ¿sí? Si ahora yo voy a ver cada una de las fuerzas, si la RA está, si ustedes se fijan, si yo proyecto RA acá, esto también tengo que bajarlo. La RA tengo que bajarla acá. Porque el diagrama de la resultante lo tengo que hacer coincidir con el punto K. Todo esto de aquí tendría que bajarlo, ¿sí? O después lo voy a corregir yo, pero esta sería real y por lo tanto esta peso 1 también tengo que bajarla, ¿no es cierto? Después esta recta también tengo que bajarla. Después esta pesos 2 también tengo que bajarla. También esta tengo que bajarla. También la pesos 3 tengo que bajarla. Y también la tengo que bajarla. Perdón, la RB, sí tengo que bajarla. Y por lo tanto, si yo trazo líneas, ¿sí? De cada una de estas rectas que están acá, me tiene que coincidir con estos valores de acá. Este me tiene que coincidir con este. Este me tiene que coincidir. Les aseguro que prácticamente Isostática 2 la tienen muy bien vista. La clase de hoy y la clase anterior, donde hemos hecho reticulado, aplicando Ritter y Kuhlmann, que hemos visto en Isostática 1, y aplicando lo que es el momento de una fuerza con respecto a un punto, y haciendo las definiciones, ¿sí? de esfuerzo de corte, esfuerzo normal y esfuerzo de flexión, ¿sí? Lo que es momento flector, esfuerzo de corte, esfuerzo normal, con apenas estas definiciones, pero que estas definiciones, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, vienen de lo que es la traslación de una fuerza con respecto a un punto. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Creo que para mí es algo que hemos ganado demasiado